Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar de migraciones internacionales y sus diferentes subcategorías. Las personas cambian de país o incluso de continente de una forma más o menos libre o de manera completamente forzada. ¿A qué llamamos migraciones forzadas? Las migraciones forzadas están ligadas a hechos anormales como guerras, revoluciones, persecuciones raciales o religiosas, y se subdividen en A1, que son los desplazados, y A2, que son los refugiados. ¿A quiénes llamamos desplazados? Son los expulsados de su lugar de origen como consecuencia de ciertos acuerdos o sucesos de carácter político. Entre ellos están las transferencias de población que se realizan mediante convenios entre dos o más países y que consisten en intercambio de población o en repatriación de minorías. Por ejemplo, supongamos que el presidente de Estados Unidos dice, un día se pelea con el presidente de Argentina y dice, la verdad no quiero que haya un argentino pisando suelo norteamericano. Y entonces hace una firma y expulsa a todos los argentinos que hay en Estados Unidos. Ese sería un ejemplo de desplazados. Otro ejemplo sería, vamos a decir que ahora como está muy en auge la guerra entre Ucrania y Rusia, que una vez acabada la guerra, tanto el presidente de Rusia como el presidente de Ucrania inviten a los demás países a que hagan a firmar acuerdos para que regrese tanto los rusos a Rusia como los ucranianos a Ucrania, porque los respectivos presidentes tienen una economía débil, de caída, entonces necesitan población joven, porque ha tenido disminución su población por este conflicto bélico, entonces lo dicen a otros países, los invitan a que, como entre comillas, obliguen a que vuelvan de nuevo al país de origen, para que así se recupere la economía de la región o la economía del país, etc. Ese sería el caso de desplazados. Y después tenemos los refugiados, que abandonan voluntariamente su país o su lugar de residencia por considerar que su vida, su libertad personal o sus condiciones materiales de existencia no están garantizados. Por ejemplo, supongamos que cuando Estados Unidos se metió en la guerra de Siria, Afganistán, Irán, Irak y tantas guerras que se mete Estados Unidos, a veces nos olvidamos, muchas de esas personas de Siria, Afganistán, Irak, etc., se van de su país por el constante conflicto bélico, la inseguridad, el hambre, la sequía, y se van a otros lugares. Entonces ahí están y buscan hacer una doble nacionalidad, buscan emigrar, llegar a otro país para tener mejores condiciones de vida, salud, ver qué pueden encontrar, o por lo menos alejarse de la guerra. Así que bueno, a esas personas se les conoce como refugiados. Después tenemos otra subcategoría que sería las migraciones internacionales libres o espontáneas y de base fundamentalmente económica, que pueden ir desde el deseo de enriquecerse a mejorar a la posición. Y responde a la siguiente tipología de evolución. En primer lugar tenemos los movimientos transoceánicos que se iniciaron en el siglo XIX y que fueron denominados migraciones clásicas. Después tenemos los movimientos trabajadores, poco o nada cualificados, es decir, que no han pasado por la escuela o que solamente han llegado a tener la primaria o tienen la mitad de la secundaria, es decir, por eso hablan de poco o nada cualificados, que se desarrollan a media distancia. Después, los movimientos de trabajadores altamente cualificados, es decir, aquellos que han terminado un terciario, sea profesorado, sea universidad, a veces tienen máster, diplomaturas, doctorados, en fin, lo que se conoce como fuga de cerebros, que se dirigen a los países más industrializados procedentes de otros también desarrollados o subdesarrollados. Y por último tenemos los movimientos trabajadores de grado medio o cualificado, que se dan sobre todo en países desarrollados a otros países desarrollados. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero de ellos es los grandes movimientos transoceánicos iniciados en el siglo XIX y denominados migraciones clásicas, que a su vez se pueden dividir en tres subperíodos: la etapa de apogeo, la etapa de decadencia y la reanudación de la corriente. La etapa de apogeo viene del siglo XIX a primer tercio del siglo XX, más o menos entre 1800 a 1930, y se dio sobre todo de Europa hacia ultramar, en la que unas 50 millones de personas se dirigieron fundamentalmente a Estados Unidos, América Latina y Oceanía. La emigración durante esta larga etapa fue un fenómeno de masas. Estuvo integrada por personas con bajo nivel de cualificación y procedencia eminentemente rural. Después tenemos la etapa de decadencia.
se produce entre el comienzo de la Primera Guerra y el final de la Segunda Guerra. Las dificultades derivadas de las propias guerras, la crisis del 30 y las políticas restrictivas y selectivas son los factores más importantes de esta decadencia. En 1921, 24 y 27 fueron famosas en Estados Unidos las leyes de cuotas. Como consecuencia de lo que habían llegado, no hablaban la misma lengua, no practicaban la misma religión y no tenían las mismas costumbres y formas de vida, como que había cierto rechazo de los americanos, que se llaman norteamericanos, estadounidenses, de toda esta gente. Había estas leyes que decían que solamente podían entrar 3 extranjeros cada 100. Y bueno, hoy en día, lamentablemente, mientras en esta época las leyes de cuota eran algo negativo, hoy en día festejamos las leyes de los cupos, las leyes de las cuotas, no dándonos cuenta de lo que realmente son. Pero bueno, después tenemos la reanudación de la corriente, que dice que tras la Segunda Guerra Mundial, las migraciones son controladas por los países de acogida y sometidas a una gran selectividad. Se quiere determinar personas para determinados empleos. Es decir, como hoy en día cuando vos te quieres a Estados Unidos, Suecia, Suiza, etc., tienes que presentar un montón de papeles, tienes que presentar tu árbol genealógico, tus ingresos, tus estudios, tienes que presentar buena conducta, tienes que hacer test de historia, de lengua extranjera, montón de papeles para que te dejen pasar. Después tenemos la B2, que sería los movimientos de trabajadores con escasa o nula cualificación, que se suelen dar, suelen ser jóvenes adultos y varones que en los países de destino cumplen los oficios más duros y peligrosos y peor remunerados. Son migraciones a media o corta distancia que se realizan entre países relativamente próximos. Después, en tercer lugar, tenemos lo que es la fuga de cerebros, en la que dice: la emigración de científicos, profesionales de las artes, letras o personas de un elevado nivel de cualificación que al no encontrar en sus países de origen los empleos o la remuneración adecuada a su capacidad, emigran a otra parte. El movimiento se inició a partir de los 50 hacia naciones más industrializadas, como Estados Unidos, Europa, dentro de Europa, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia. A ellos se dirigieron técnicos, médicos e ingenieros procedentes del tercer mundo, ya sea africano, asiático o latinoamericano. A nivel numérico es mucho más reducido que los anteriores, pero su trascendencia económica, es realmente importante. Por ejemplo, los 100.000 cerebros acogidos por los Estados Unidos entre el 49 y el 67 permitieron un ahorro por gasto de formación de 4.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos se ahorró el tener que capacitar o usar su PBI o usar su presupuesto para generar personas que han terminado la universidad o han terminado un terciario o que están bien cualificadas. Estados Unidos se ahorró ese dinero porque ahora ya han llegado mucha mano de obra calificada. Y aquí también da, por ejemplo, de que de los 23 estadounidenses que recibieron el Premio Nobel de Física y Química, 16 eran de origen extranjero. Y si te dice que si bien básicamente la fuga de cerebro es cuando ocurren ciertas situaciones en el país que hacen que uno no sienta que va a ganar bien con lo que está cualificado, o que hay mejores ofertas afuera, o que las condiciones de vida del país no son las óptimas, entonces uno decide irse. Por ejemplo, en Argentina se dice que durante los fines de los 90 o mediados de los 90 hubo una gran fuga de cerebros, y también se dice de que después del 2012, 2013 también hubo otra ola migratoria de fuga de cerebros, más que nada en la época de crisis, que es cuando se suelen ir. Y por último tenemos los que son la B4, que son los trabajadores medio o que son cualificados, que se van de un país desarrollado a otro o en vía de desarrollo. Que aquí dice que son los que se dan más que todo en lo que son las franquicias. Por ejemplo, a nivel mundial sabemos que hay McDonald's en todos lados. Entonces, capaz que alguien de Estados Unidos se venga aquí a Argentina para hacerse cargo de todos los McDonald's que hay en Argentina. Ser como el control de calidad, o puede ser la persona que controla las cajas, o puede ser la persona que controla que haya un cierto estándar. Entonces puede ser una persona que se viene de Estados Unidos a Argentina para controlar todas las franquicias de un mismo negocio. También puede ser al contrario, que uno
trabaja en Argentina con un negocio, un emprendimiento argentino y se va a otro país para hacer acuerdos y crear su multinacional o hacer acuerdos para que se venden sus productos afuera y ver un estándar de calidad. Bueno, eso va a depender de ese punto. Así que bueno, eso fue las migraciones internacionales por el día de hoy. Espero que les haya servido y sin más que decir, los saluda Hernán Pons. Hasta otro. Together we